Estamos hablando con representantes de distintos niveles de Venezuela. Sí. El gobierno norteamericano está empleando varios instrumentos simultáneamente. El mundo se cierra en sanciones y castigos a ese gobierno. Viernes 23 de agosto, este es el resumen de las noticias semanales de Venepress. De inmediato comenzamos con las informaciones. Un funcionario del Departamento de Estado reveló a la agencia de noticias americana AP que el gobierno de Estados Unidos había mantenido conversaciones secretas con el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello. Según la publicación, el tildado segundo hombre de la revolución mantuvo una reunión secreta hace un mes en Caracas con un enviado del gobierno de Donald Trump. Según la fuente que filtró la información, buscan incrementar la presión sobre el régimen a propósito de la lucha de poderes entre los círculos rivales dentro de la revolución. El primero en reaccionar a esta información fue el propio Diosdado Cabello, desmintiendo la versión de AP en un acto del Partido Socialista Unido de Venezuela en La Guaira. El conductor de Con el Mazo Dando alegó que solo recurriría a un diálogo con los americanos con la previa autorización de Nicolás Maduro. Escuchemos. Que yo me reunía con cualquiera y ponía 3 condiciones. Una, la autoriza el presidente de la República. Yo lo dije ahí en el programa. Dos, yo no voy a hablar por Diosdado Cabello, yo hablo por Venezuela. Diosdado Cabello no tiene nada que hablar con nadie. Hablaría por Venezuela, por mi patria. O sea, no voy a poner el tema de Diosdado Cabello por delante de nada, porque eso es lo que ellos creen, que uno anda pidiendo, ¿cómo se llama?, clemencia para que le quiten las sanciones. Con mis sanciones pueden agarrar y hacer con ellas lo que quieran, doblarlas si pueden, bien dobladita, y se la meten en un bolsillo. Y tercero, dije que aquí en Venezuela. Horas más tarde, el propio Donald Trump, contradiciendo a Diosdado Cabello durante una rueda de prensa desde la Casa Blanca en Washington, aseguró que su gobierno sí sostiene conversaciones de alto nivel con funcionarios del régimen de Maduro. El mandatario estadounidense no quiso revelar quién o quiénes fueron los interlocutores de la Casa Blanca, ni los eventuales objetivos de este diálogo. Estamos en contacto con varios representantes de Venezuela. Estamos ayudando al país lo más que podemos. Nos estamos manteniendo afuera, pero estamos ayudándoles y necesitan mucha ayuda. Es un tributo increíble a algo malo que está sucediendo, y eso malo es el socialismo. Es impresionante porque hace 15 años era uno de los países más valiosos, ahora es uno de los más pobres. Es muy triste lo que está pasando, no tienen agua, no tienen comida y los estamos ayudando mucho. Estamos hablando con representantes de distintos niveles de Venezuela. Sí. Tras la declaración, su homólogo Nicolás Maduro no le quedó otra opción que reconocer tal información. Al respecto, quien usurpa el poder en Venezuela sumó que no se trata de algo nuevo. Desde hace meses tenemos contactos, expresó el máximo representante del oficialismo. Por ahí Donald Trump declaró hoy y develó algo que quiero confirmarlo. Él dijo que el gobierno de los Estados Unidos tiene contactos con altos funcionarios del gobierno venezolano. Fue lo que dijo. Fíjense ustedes lo que dice my president. ¿Dónde está por aquí? Un segundito. Esto es importante. Dice, alto nivel, al ser preguntado por las informaciones sobre un diálogo entre la Casa Blanca y el chavismo. Estamos hablando con varios representantes de Venezuela, dijo, ¿no? Más adelante, aquí la agencia AFP, Trump dice que Estados Unidos dialoga a nivel muy alto con funcionarios venezolanos. Y es así, y no es nuevo. Desde hace meses tenemos contactos. Por su parte, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, al ser consultado sobre estas conversaciones, manifestó que una vez más quedan en evidencia las contradicciones del régimen al respecto. En un acto con la dirigencia municipal de varios estados del país, el titular del gobierno de transición cuestionó que Maduro dejara en ridículo a quien citó como el conductor de programas de chiste de los miércoles en la noche. Venezuela, vamos por el cese de la usurpación, llegamos a momentos importantes de definiciones, pero hay que seguir presionando, y todo lo que genere presión de cara, y ahí es donde viene la pregunta, bueno, ¿facilita o no? Bueno, si facilita será positivo, eso lo veremos si logramos entonces la transición en el corto plazo. Creo que lo que queda evidenciado son las contradicciones del régimen,
No sé qué van a hacer ahora con las planillitas de no más Trump. No sé qué van a hacer con las planillitas ahora del régimen. No, pues yo me imagino que toda la militancia que le queda al régimen, bueno, se sentirá hoy absolutamente traicionada. Pero hoy pareciera claro que por supuesto que hemos mantenido conversaciones con miembros de las Fuerzas Armadas, con miembros del alto régimen incluso. El usurpador está tan desesperado y tan torpe que tuvo que salir del paso a lo que decían del conductor del programa de Chisme de los miércoles, para hacerse ver él, que era el que estaba en el proceso, y horas después lo desmienten y lo hacen caer en ridículo. Hablan, como diríamos coloquialmente en Venezuela, para atrás y para adelante, se contradicen en horas. ¿Cuántas veces no han visto tan desordenados comunicacionalmente a este régimen? Si algo fueron efectivos fue en el aparato comunicacional durante años, en el aparato de propaganda, de mentira. Sobre este mismo tema, John Bolton, asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, dijo que Estados Unidos había hablado con funcionarios de Venezuela a espaldas de Nicolás Maduro sobre su salida del poder y la celebración de elecciones libres y justas. Con el presidente, en referencia a Trump, ha declarado en repetidas ocasiones para poner fin al robo de los recursos del pueblo venezolano y la continua represión. Maduro debe irse, dijo el funcionario a través de su cuenta oficial de Twitter. Cambiamos de tema. Autoridades del gobierno de Estados Unidos siguen tras la pista de Tarek El Aissami y han ofrecido hasta $10 millones en recompensa por cualquier información que permita ubicarlo. Según la información difundida por el diario ABC de España, el miembro del ilegítimo gabinete madurista, incluido recientemente en la lista de los delincuentes más buscados por el control de migración y aduanas de los Estados Unidos, de ser capturado, se enfrentaría al menos a 30 años de prisión en el país norteamericano. Siguiendo con materia internacional, tenemos que esta semana Donald Trump había sugerido a funcionarios de seguridad de Estados Unidos estacionar barcos de la Armada Americana a lo largo de la costa venezolana para evitar que los bienes entren y salgan del país. Así lo informó el portal Axios. Aunque el presidente de Estados Unidos ha estado planteando la idea de un bloqueo periódicamente durante al menos el último año y medio, funcionarios que pidieron no revelaran su fuente mencionaron que no se han establecido todas las medidas para que este se lleve a cabo. Ahora son 3 meses de encuentros entre los representantes del madurismo y Guaidó, y en conclusión han tenido pocos avances concretos, por lo que se podría tener una perspectiva de cuáles son los siguientes pasos. Podría existir un eventual acuerdo de palabra entre los negociadores. Tendrá que venir un proceso de convencimiento a los aliados cercanos sobre estas medidas acordadas, pero por ahora no hay un panorama exitoso en Barbados, por lo que nuestro compañero Carlos Subero, columnista de Benepress, se pregunta tras estas advertencias, ¿cuál de las amenazas hechas por las partes será más efectiva? Sobre este tema, el analista político John Magdaleno, en el programa En la Mañana de Benepress, subrayó que el gobierno estadounidense tiene conversaciones bilaterales con otros países para la solución a la crisis que vive Venezuela. El gobierno norteamericano, hay que aclarar esto porque hay cierta confusión incluso en los medios de comunicación. El gobierno norteamericano está utilizando ambos instrumentos. Las conversaciones promovidas por Oslo contaban originalmente con el visto bueno del gobierno norteamericano. Sí. Que a uno de los asesores del presidente no le gusten o no esté de acuerdo es un asunto de otro tenor. Es decir, por ejemplo, concretamente la posición de Bolton ha sido anti-negociación. Ese es el actor del que, hasta donde se tiene noticia, ha estado más en contra de los esfuerzos promovidos por esa vía. Pero eso no significa que todo el gobierno norteamericano esté en desacuerdo con las negociaciones, porque en efecto ha contado con el aval de otros actores del gobierno norteamericano. Esto hay que aclararlo porque si se tiene noticia de esto, se sabe entonces que el gobierno norteamericano está empleando varios instrumentos simultáneamente. Las negociaciones, las sanciones. El gobierno norteamericano tiene conversaciones bilaterales con otros países interesados en la resolución del caso venezolano. Es decir, hay múltiples instrumentos de política diplomática, comercial, económica, financiera, bilaterales o de carácter multilateral que el gobierno norteamericano usa. El mundo le sigue dando la espalda a Maduro. Esta semana se conoció que la
China National Petroleum Corp, o CNPC, dejará de comprar crudo a Petróleos de Venezuela, PDVSA, cerrando de esta manera el grifo de dólares. En un reportaje especial de nuestro compañero Fernando Tineo, hace el recuento de las últimas medidas tomadas por las entidades financieras internacionales en contra de quienes de manera ilegítima permanecen en el poder en Venezuela. Para conocer todos los detalles los invitamos a visitar nuestro portal www.venepres.com. Sobre este tema, el diputado a la Asamblea Nacional Alfonso Marquina, en exclusiva para Venepres, se refirió a la medida de la entidad financiera turca Ziraat Bank, ratificando que esto demuestra que la solidaridad internacional sigue avanzando a favor del pueblo venezolano. Para el Banco Central representa esto una nueva incomodidad, una nueva dificultad. Tendrá que buscar, si es que logra conseguir en alguna parte del mundo, a otra institución financiera que pueda servir como corresponsal para que ellos puedan seguir realizando transacciones económicas como han venido realizándolas hasta este momento, porque esto es importante destacar. Es mentira que Venezuela esté bloqueada. Hoy este banco turco fije esta posición, también demuestra de que ya la solidaridad internacional sigue avanzando con el pueblo de Venezuela y que se seguirán implementando este tipo de mecanismos para seguir aumentando la presión internacional para lograr que el gobierno termine de negociar una salida pacífica, electoral, democrática en Venezuela. En materia de economía tenemos que se cumplió un año de la reconversión monetaria que le restó 5 ceros al bolívar. A propósito de esto, el economista Luis Vicente León, en su sección LBL Online, analizó la realidad económica del país, asegurando al respecto que mientras Maduro intenta abrir la economía, el mundo lo estrangula, cada vez más por sus sanciones en busca de una salida democrática para la crisis que vive Venezuela. Entonces, ¿qué hay? Una apertura cambiaria, porque en la práctica las empresas están comprando y vendiendo divisas, no hay penas, no hay una ley cambiaria, como lo dijimos en aquella oportunidad, y por otro lado, tampoco hay un control de precios que libere ese proceso. Con eso en mente, la economía está en efecto mucho más abierta. ¿Por qué no está tanto mejor entonces? Si hemos dicho toda la vida que el problema es que la economía no era abierta, ¿por qué la economía no ha mejorado dramáticamente? Ha mejorado un poco el abastecimiento, pero a precios incomparables por la población. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque mientras el gobierno venezolano se abre y abre la economía, el mundo se cierra en sanciones y castigos a ese gobierno que le está exigiendo el rescate de la democracia, el rescate o respeto a las instituciones y un tema central, la convocatoria inmediata a una elección competitiva. Hasta que eso no ocurra, el mundo moderno, que es el gran cliente, está bloqueando las operaciones de Venezuela y eso impide que ese gobierno pueda rescatar los equilibrios económicos. En materia de sucesos, esta semana 2 embarcaciones con 8 personas a bordo y que transportaba cobre se hundieron en las costas de Trinidad y Tobago frente al puerto de Cedros, mientras eran remolcadas a la bahía de Estables de la Guardia Costera de la isla. Según detalló el portal Guardian Media, los hombres, todos venezolanos, fueron detenidos luego del incidente, sobre el cual se desconoce la razón por la que no le permitieron que sendas embarcaciones se pudieran atracar en el mencionado puerto, luego de que prestaran la documentación necesaria. El pasado fin de semana, un tren del sistema Metro de Caracas se descarriló en la estación Los Dos Caminos, resultando heridas al menos 8 personas. A propósito de este siniestro, nuestro compañero Fran Thomas recorrió el subterráneo que sirve a la ciudad capital para constatar la situación del mismo. Veamos. Estación Plaza Venezuela. Transferencia a las líneas 2 y 3. Un sonido que es habitual para los caraqueños que se desplazan en el sistema Metro de Caracas, el cual, durante la década de los 90, era considerado uno de los mejores de América Latina. Tras 20 años de revolución, la situación del transporte dista mucho de lo que era antes. Porque han despedido personas que fueron formadas en otros países, que fueron formados de metro con sentido de pertenencia y por no pensar igual han sido despedidos de la empresa. O simple y llanamente lo ponen a ocupar cargo o le adelantan su jubilación. El estado del Metro de Caracas es complejo, pues va más allá del abandono de la institución.
el éxodo de más de la mitad de sus empleados y el comportamiento de los mismos usuarios que no cumplen las normas. En el transporte público se refleja el rostro de un país que se encuentra sumido en una crisis económica y de valores. Mira, por lo menos hoy nos montamos en el metro y duramos casi 1 hora para llegar de Palo Verde a Altamira. O sea, de verdad que la situación es bastante lamentable y fuerte, pues, en ese particular. El bajo costo del boleto, que se encuentra en 40 bolívares, destaca que es la alternativa de movilización más económica para los caraqueños, ya que con ese monto se pueden recorrer las 51 estaciones del sistema. La falta de personal en las estaciones causa que proliferen los robos y las situaciones irregulares. ¿Se siente usted inseguro cuando utiliza el metro de Caracas? Mira, estoy pensando en recoger los teléfonos y meterlos al maletín. Con eso le digo. Entre la desidia y la desinversión, los usuarios del metro de Caracas utilizan el transporte público bajo su propio riesgo, pues el pasado sábado 17 de agosto, un tren que se dirigía entre las estaciones Miranda y Dos Caminos de la línea 1 sufrió un descarrilamiento que generó al menos 8 personas lesionadas. El trabajador del metro, Gustavo Enríquez, aseguró que para que funcione con normalidad la línea 1 se necesitan entre 37 y 44 trenes. Actualmente solo funcionan 14. Para la agencia de noticias Venepress, Frank Thomas. También fue noticia el hallazgo de una avioneta desaparecida en el estado Bolívar, con un fallecido en el interior de la misma, identificado como Freddy Cuiza. El piloto de esta se encontraba con vida. La aeronave siniestrada tras salir del aeropuerto de La Paragua fue encontrada en una zona de difícil acceso a pocos kilómetros de la población de Entre Ríos. Entre otras informaciones, le contamos lo más compartido en nuestra cuenta oficial de Twitter, @Venepress. Se trata de la visita al Muro de los Lamentos realizada por el senador norteamericano Rick Scott para rezar por el fin del régimen maligno y genocida de Nicolás Maduro en Venezuela. Y despedimos esta edición agradeciendo a nuestro seguidor de la semana, el ex candidato presidencial Javier Bertucci. Hasta aquí este resumen de noticias, los acompañó Israel Barbuzano, será hasta la próxima.